noches, ¿cómo estamos? Buen momento presente. Bienvenidos a este encuentro al que llamamos ¿Quién ocupa tu lugar? Y vamos a hablar con dos grandes que son mis amigos, que los admiro un montón, los honro, que son Alberto Pico y Gaby Piccoli. Alberto es constelador cuántico y Gaby Piccoli es activista cuántica y comparte un montón de herramientas que traduce desde paradigmas como neurociencia, física cuántica, el desdoblamiento del tiempo o la teoría de la lógica global convergente, entre otras. Así que va a ser un encuentro súper interesante, va a quedar grabado para que lo veas varias veces o lo compartas y comentes. Así que mientras, ahí está Alberto, mientras los voy uniendo, podés hacer comentarios. A ver, Alberto, mándame la invitación que te sale ahí, apenas iniciaste. Eso, así ya arrancamos. Hola Mariana querida, ¿qué haces? Hola Alberto, Qué lindo estar acá. qué lindo. Gracias por esta invitación. Gracias a vos por ser parte después de tanto tiempo. Un honor que estés acá, que estemos compartiendo nuevamente. Ay, sí, sí, la verdad, una alegría enorme, una alegría enorme. Eh, Así que, bueno, estoy muy contento de estar en este encuentro con los tres, digamos, me parecen, eh, no sé, o sea, hacemos un equipazo, ¿no? Hacemos un equipazo. Un A ver si equipazo. puedo agregar a la Gaby, que el Instagram está. Bueno, mientras podés ir contándonos un poco de vos, Alberto, porque por ahí hay gente que no te conoce. Hacete una pequeña presentación. Bueno, qué difícil presentarse a sí mismo, ¿no? Pero bueno, yo, ¿cómo diríamos? Tan larga mi historia que me llamo Alberto Pico, vivo acá en Córdoba, en la zona de las Sierras Chicas, en Unquillo, y hoy específicamente me dedico a acompañar desde las constelaciones familiares, por decir, digamos, constelaciones familiares, porque si bien es específico, pero la verdad que uno llega a este momento, digamos, con un camino muy largo, ¿no? Entonces, ya que hemos transitado varias profesiones anteriores y que eso ha ido como, digamos, como creciendo, haciendo que uno vaya creciendo como persona. Siempre estuve en un proceso de búsqueda y de conocimiento, para mí van como de la mano, y entonces después de mucho tiempo, la verdad que me tomó el camino de las constelaciones familiares. Si bien las conozco hace 20 años y he venido profundizando, pero hace 10 años que es un campo que me tomó totalmente. Y que además vos tenés la base del focus y un montón de otras herramientas, entonces me parece que también es tu presencia vacía de todo que está acompañando a un ser humano con todo su campo y Yo su originalmente soy árbol. contador, Claro, claro, o sea, es la definición de constelador, ¿no? Pero digo, hay un montón de consteladores, pero pero tu contador presencia. Y médico de contador, sí, hoy recién hablaba con Gaby y le decía, es contador. Él empezó siendo contador. hace muchos años, fraile franciscano, cura, digamos, acompañando a mucha gente y a partir de acompañar y acompañar y acompañar y acompañar, bueno, uno va incorporando mediaciones, qué sé yo, no sé, focusing, psicología, eh, lo que sé, no sé, millones de cosas. Bueno, y después uno va como profundizando va poniendo un acento, por supuesto. Hay cosas que nos van tomando y uno también va decidiendo. Contanos un poquito, no estoy pudiendo, o sea, le puse ahí Gaby aceptar y todo, pero Está Gaby no sé acá, si ¿eh? Yo la está. veo, hola, hola. Ah, ahí está, yo no la veo. Yo los estaba Gaby, escuchando. Quería saber la no te historia del veía. contador, que después fue sacerdote y ahora es constelador. Todo. Che, Gaby, con 28 años estuve en la orden, no estuve 2 minutos.
Bueno, no, o sea, me siento más cómoda porque con todas las carreras que uno va pasando ya después de tanto tiempo. Hola Alberto, gracias. Bienvenida, la verdad que me siento muy, muy honrado por esta invitación y con mucha, ¿cómo diríamos? Con mucha ansia de compartir el conocimiento de las dos. Considero que tienen un caminazo, un camino enorme y bueno, pero me pasó una cosa insólita hoy, ¿eh? Una A ver, cosa contanos. Contanos. porque insólita no tanto, pero resulta que yo vivo acá en Unquillo y es, no sé cómo explicarte, es como un pueblo de las Sierras Chicas, digamos, ¿no? Ok. Bueno, y entonces tienen como uno va al centro, qué sé yo, no sé, hacer las compras, lo que. Y yo venía, digamos, como pensando hoy en el vivo de esta noche, y bueno, y hablar, exactamente, digamos, de qué vamos a hablar, bueno, no sé, ahí vamos a empezar a mensajearnos, digo usted. Y de repente me encuentro con una persona que no nos vemos nunca, digamos, Adriana se llama, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué sé yo? Me enteré que esta noche vas a estar en el vivo con las dos chicas. Sí, le digo, por supuesto, con Gaby. Yo soy alumna, me dice, no te puedo Sí. creer, no te puedo creer. Ay, por favor, contame algo más. Bueno, porque yo estoy con vos, pero ahora te he perdido un poco el rastro, pero sé que seguís investigando y seguís profundizando. Así es, así es. Qué lindo, la querida Adriana. Eh, Ah, bueno, bueno, vos la conocés seguramente. Claro, sí, la claro. conoce y va a venir al workshop también, el 25, así que ahí vamos a estar todos. Vos te vas de Sí. viaje, me dijo Tuti, estás con temas ese día. Es un sábado, ¿no es cierto? Sí. Sí. Este, pero voy a ver si puedo sortear un poco, a ver ese tema Por favor. puedo sortear. Es una agenda Eh, bastante limitada, pero bueno, vamos a ver, Sí se puede. desde lo cuántico, digamos, vamos a ver cómo podemos hacer. ¿Cómo se acomoda? Que el campo acomode lo que tenga que ¿A vos te acomodar. parece, digamos, que hoy encontrarme una persona que es alumna tuya y que podríamos haber hablado cualquier tema y justo, digamos, salió, evidentemente, hoy teníamos que estar acá? Somos de Gino, Alberto, resignate. La Tuti nos reúne siempre, pero viste, la vida nos mezcla. La Bueno, verdad, sí. nada, gracias Tuti por reunirnos y por organizarse. Puso como siempre este evento al hombro. Así que, bueno, nada, para ir a compartir un poquito con ustedes este trabajo nuevo, esta presentación del libro que les cuento que me tiene como súper feliz. Y eso también es como algo que quiero compartir, ¿no? Porque los que hace muchos años que estamos investigando y, bueno, y acompañando y también siendo acompañados y valorando el trabajo que hacen, ¿no? Como nosotros acá, que otros colegas, Sí, sí. que de pronto, ¿no? Ver a cualquiera de nosotros que encontró otro fractal, otra manera de expresar un poquito de esa unidad de otra forma y enseguida surja la felicidad es algo que también está bueno compartir, Es ¿no? importante poderlo compartir, poderlo plasmar en un texto, ¿no? En un libro. Qué bueno, digo, esa concreción, porque en realidad me parece a mí, desde mi comprensión, estamos al servicio de lo universal. Claro, Me parece, digamos, que compartir la experiencia, compartir los conocimientos, compartir lo que hemos recibido, compartir la experiencia de tanta gente que acompañamos, hemos acompañado muchísimos años, venimos acompañando, es como, no lo podemos guardar, es como si a mí me impresiona porque es como si nos quemara adentro, ¿no? total. Negarlo, tenemos Sí, como que compartirlo. sí, Entonces, es sí. maravilloso. Y además, a mí me sucedía algo, no sé si a ustedes y tal vez están mirando otros colegas también, eh, que algo que sucede un montón en los procesos, cuando uno está haciendo un proceso por algún tema muy puntual, es que, bueno, a veces el terapeuta o el facilitador actúa como de ese testigo consciente, ¿no?
pero acordate que mirá, por esta cuadra ya pasaste, que lo viviste así, ¿no? Y uno le va prestando como esa memoria que el ego quiere que el otro no recuerde como para realmente hacer una verdadera transformación. Sí, Y eso es parte de lo que traté de volcarlo en el libro, que el propio lector, además de hacer un proceso con el título de la colección, Alberto, se llama Del autosabotaje al autosalvataje. Y son sí, 9 títulos distintos. sí. Qué Está el titulazo, tema. te digo, ¿no? ¿Cómo? Tranca, tranca el título. Qué titulazo. Sí, bueno, así es mi vida, Alberto, ¿qué quieres que te diga? Pero, pero la idea es mantener con un tema a la persona enfocadísima en lo que está investigando. Porque sabemos, ¿no? Que cuando estamos enfocados en la conciencia durante un tiempo adecuado, con una investigación precisa, la transformación aparece. Entonces, son libros que tienen 50% de conocimiento, 50% de práctica, pero hay algo que lo une, que es sostener al lector en el enfoque. Eso, Este, eso es maravilloso, te digo, ¿no? Porque me parece que justamente en un tiempo de tanta dispersión, mm, tanta diversidad, de tanta, ¿cómo diríamos? De tanta propuesta también, que digo, claro. bueno, las respeto todas, pero bueno, digamos, no son todas iguales, no todas tienen el mismo horizonte y con tanta ajetreo en la vida cotidiana que, bueno, ya sabemos el desorden que eso provoca en la mente, en el corazón, en el cuerpo. De repente, digamos que una persona pueda estar como enfocada, me parece que es un logro maravilloso y sobre todo enfocada en un salvataje, por decir, digamos, no sé, en tu Claro, término. Entonces, me parece muy importante que tenga una parte reflexiva o teórica, no sé bien cómo será, y una parte que donde la persona pueda como tener como algo muy concreto para, supongo yo, para preguntar, para sentir en el cuerpo, para escribir, en fin, ¿no? exacto, sí, ese registro y además un registro que en base a la transformación también va variando, ¿no? Como de pronto uno ya puede empezar a mirar la misma situación con otros ojos. Así que a mí me parece que está bueno y esto que decís, eh, Alberto, el tema de la distracción de este momento y también del horizonte, ¿no? También algo que a mí me ha pasado, en particular, además de haber pasado por varios de los autosabotajes que cuentan los libros, o sea, lo tengo no solamente por escuchar a la gente, sino por haberlos vivido concretamente y vuelto a pasar por la misma vereda varias veces, este, siento que a veces nos enfocamos tanto en solucionar un tema, sea cual sea el tema, o ponerlo en orden, o como se diga, o liberarnos de un sufrimiento, que perdemos la perspectiva de, bueno, igual nuestra existencia acá, ¿qué está haciendo, no? O sea, ¿para qué sirve nuestra existencia? Entonces, es como ya que está tú, te voy a decir danza, es esa danza de, ok, investigá, jugá, mirá, cambiá, todo, pero igualmente el punto es tu vida, ¿no? El punto es tu vida. Es Justamente. como, Y cómo podemos resignificar nuestra vida, ¿no? Cómo podemos redireccionar nuestra vida. Yo me acuerdo en un momento de mucha crisis, le pregunté yo soy, bueno, discípulo de Brigitte, digamos, ¿sabes quién es sí, Brigitte? sí, claro, claro. Digo, mira, si esto va a seguir así, yo dejo. Si esto va a seguir así, Brigitte tan fuerte con procesos y esto y lo otro, yo prefiero hacer un poco de cintura, eso fue hace años, ¿no? Y me dice, es así, pero vas a recibir la mayor conciencia para poder ir adelante, ¿no? Por supuesto que uno en el momento de crisis quiere, como, no sé, sabotearse, podríamos volver al sabotaje de nuevo, a los mecanismos egoicos, absurdos, que tenemos ganancias, pseudo ganancias, pero que en el fondo nos envuelven en el mismo mecanismo de siempre,
no sé, nos tienen a la misma herida, por decir de alguna manera, ¿no? Así Yo que, bueno, quiero, quiero decir algo que Gaby empezó en el 2022 con el ciclo, ella siempre da clases y cada clase o workshop tienen nombres que te hacen pensar que no sé de dónde salen, pero ella los canaliza. Y ella empezó en el 2022, en marzo, el ciclo de autosabotaje que era la clase base y 9 clases cada mes. Tuvimos 9 meses gestándonos de nuevo. ¿Y qué aparecía? Que a veces cometemos el mismo error, a veces o decimos me pasa esto con el otro, me pasa esto con este, pero en realidad hay una estructura de atrás que hace que repitamos, que no tiene que ver con creencias limitantes, sino que es un programa álmico que por supervivencia creemos que lo necesitamos y que a veces quiero algo y lo veo en el otro. Y entonces a través de estos libros que ella los concretó, yo me acuerdo que le decía, tenés que escribir los libros estos, porque Sí, esto es oro en una polvo, pesada. tenés que escribirlo, le decía. Y ahora ella se fue enriqueciendo con otras cuestiones que se fue actualizando y bajó estos bebés de papel, que son oro en polvo, y que no es un libro de ayuda o un, viste, como hay tantos, sino que es realmente que vos puedas darte cuenta que hay algo que estás repitiendo y que hay un modo de salir del loop que se repite, se repite. exactamente. Yo creo que mucha gente lo propone, pero no siempre los caminos son tan, ¿cómo diríamos?, tan asertivos, digamos. Entonces, me parece, Eso. claro, el método, la forma, la experiencia personal, me parece que son como esenciales, ¿no? Sí, sí. Entonces, Sí, y también un poco, viste que mi enfoque es reconciliar la ciencia y la conciencia, porque me parece que a veces con herramientas muy sencillas, pero fundamentadas, ¿no? Para el objeto de estudio, ¿no? Como el método científico. El método científico tiene un objeto de estudio, ¿no? Y en base a ese objeto de estudio hace todas las investigaciones y va como tomando un registro y va levantando ahí algo que después puede ser relevante para muchas personas. Bueno, de alguna manera ese fue como mi proceder y empezar a tomar todas las actualizaciones que traía la neurociencia, el desdoblamiento del tiempo, los campos mórficos de Sheldrake, bueno, esto que, ¿no? que propone las constelaciones, que tienen que ver con el orden, con la idea de sistema, pero hay algo, Alberto, que me gustaría que sí, esto, a ver si podemos conversar. En el libro yo voy desarrollando en cada uno de los libros esto que recién comentaba Tuti, ¿no? Uno a veces se ve compelido a ocupar un lugar, ¿no? Como tiene como ese impulso de ir hacia ese lugar, pero esa parte magnética donde se siente atraído como información es muy rica. Y la es- ciencia eso explica un montón de por qué sentimos esa atracción por resonancia hacia algo que valoramos y no nos damos cuenta. Entonces yo siento que ahora es como un pequeño aporte dentro de este rompecabezas que estamos tratando de armar de la unidad de sumar, que no tenemos por qué no registrar eso o querer solucionarlo o querer ordenarlo simplemente, sino de, bueno, esa misma fuerza magnética que a mí me atrae hacia ese lugar, yo la puedo utilizar para ir hacia un lugar mucho más luminoso, ¿no? O sea, es la misma fuerza puesta en otra dirección. sí, sí, yo creo que tiene que ver con la conciencia de sí, digamos, ¿no? Claro. Pero evidentemente, a veces estamos tan desenfocados, o Mm. mejor dicho, eh, o estamos tan desconectados. La idea para mí esencial es estar conectado y desde esa conexión realmente como ir como descubriendo aquello como esencial en Ujú. sí mismo, uno puede como de repente resonar, suponte, digamos, ¿no? Eh, no sé, a mí, cuento mi experiencia, me puede ser más claro, y también desde las constelaciones. Yo conocí las constelaciones, me dedicaba a muchas cosas, al focusing, bueno, no sé, estaba en un retiro muy largo,
he tenido esa posibilidad, digamos, y siempre me trajo también la mística. Ujú. Entonces, la parte de autoconocimiento y la parte mística, para mí siempre han ido como de la mano, por decirte, ¿no? Más allá de lo religioso. Entonces, hemos tenido mucha posibilidad de hacer retiros largos. Y me acuerdo que un año, esto que estoy hablando del 2002, eh, hacíamos un retiro que se llama el TCP, que es una metodología corporal, sobre todo, de un recorrido de la propia historia desde el cuerpo. Bueno, una cosa fuertísima. Pero dentro de eso había movimiento. Yo le pregunto, digamos, a uno que venía de Centroamérica, che, ¿y eso que hacemos qué es? ¿No? Y me dice, no, mira, eso que hacemos se llama constelaciones familiares. Y yo dije, ¿qué es eso? Digo, porque es una cosa muy loca, ¿no? Muy, pero, ¿qué quiero decir con eso? Yo experimenté adentro de que había algo que me llevaba como a investigar, Claro, total. como a investigar. Y después, de a poco, me fui como metiendo dentro de lo que yo hacía, me fui como metiendo, fui como leyendo Hellinger y metiéndome y formándome y nos juntábamos. En ese momento era como que estábamos en las catacumbas porque nos juntábamos en casas, en familias, bueno, una cosa así durante mucho tiempo, durante 10 años. Fui como, pero era algo como, era más allá de mí, es decir, ¿cómo te puedo decir? Como si Entiendo fuera perfecto. Sí. una fuerza que me llevaba hacia ese lugar. Pero después, bueno, vine a vivir a Argentina y ahí yo empiezo un proceso de salida y ahí comprendí absolutamente de que era un campo de información que me tomó, digamos, y decidí también acompañar ese proceso, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. Es eso, es eso, es ese el reconocimiento de de la fuerza magnética en el campo. Es lo más, como lo más potente que puede ir pasando en la medida que se va atravesando la lectura del libro, porque si no siempre vamos a necesitar, ¿no? Como de la asistencia, como que la fuerza venga prestada, ¿no? Como, e ir descubriendo esto mismo que vos decís a través de, ok, bueno, eh, así como esto me atrae para un lado que realmente me drena y no tiene ninguna dirección y termino sintiéndome como en el mismo lugar, no tengo por qué despreciar esa fuerza de atracción, solamente tengo que redireccionarla y va hacia un lugar naturalmente mucho más sano, mucho más sincrónico. Es un movimiento natural, ¿no? exacto, sí. Hawkins habla de los campos atractores, ¿no? Claro, sí, Unos campos de información, etcétera. Pero de todos modos, creo que eh, tenemos, a ver, estamos invitados como a conectarnos con esa fuerza de atracción y permanecer, exacto, a poder, diríamos, como dilucidar, poder discernir, poder enterarme, poder experienciarlo, poder profundizarlo. Es decir, es un campo que necesita, ¿cómo diríamos? Como ser atravesado, ¿no? total, sí, sí, es así. Un Primero, movimiento, claro, es un sí, sí, movimiento que creo que sería como contracultural, porque ¿viste? Con esto que picamos acá, taca, 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 por todos lados, no terminamos, tomamos un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, y me parece, digamos, que tu propuesta, y nuestra propuesta de los tres, es esto de, como de profundizar el campo por el cual nosotros nos sentimos atraídos, ¿no? Ujú. totalmente, sí, Es que a mí me parece que desde la molécula, que es un campo de información, al cuerpo, que es un campo de información, a la familia, a la sociedad, a sistemas planetarios, todo es información y a la vez somos uno, ¿no? Pero en, yo creo que en la ancestralidad estábamos conectados con la tribu, que la tribu sabía que era como un ser en sí mismo, a hoy que hay una individualidad de correr y estamos como consumiendo, así como en el Instagram o en las redes que scrolleamos y consumimos, vos decís, viste que recién decías de picotear un poco, y necesitamos como volver a habitarnos, a ocupar lugar, que bueno, vos lo hablas mucho cuando decís habitar el adulto desde las constelaciones también,
Y, exacto. y me parece que cuando podemos tener herramientas que nos ayuden y nos inviten a centrarnos, a volver al cuerpo, cada vez que yo siento el cuerpo, estoy volviendo a mi lugar, ¿no? Cada vez que respiro, estoy volviendo a mi lugar. O sea, lo puedo hacer en lo cotidiano de un montón de maneras, pero estamos tan en el afuera o esperando que otro me alinee los chakras, que el otro me salve, entonces esto del autosabotaje al autosalvataje me parece que es una maravilla, ¿no? Sí, 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 esto del auto, ¿no? Esto de decir, bueno, uno puede utilizar una medicación, pero no quita que la persona deje de utilizar su propia, no sé, su propio cuerpo, por decir, digamos, ¿no? Eso que no haga yo por mí mismo no puede venir de afuera. exacto, sí. No, y además algo que tal vez a veces está despreciado de alguna manera, es la experiencia, pero por falta de conocimiento técnico de determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, en el libro o en el estilo de clases que yo propongo, la experiencia se convierte, si bien no es como el objeto de estudio, pero en la experiencia se convierte en un objeto sagrado donde nosotros, si técnicamente podemos darnos cuenta de dónde salió, cuál es el propósito, qué forma tomó, realmente lo atravesamos como algo delicado, porque lo que sucede cuando una persona dice yo me autosaboteo, no sé, con el tema de la profesión o con el tema de la pareja o con el tema de lo, no sé, del cual sea el tema que la persona de alguna manera ya realizó como una especie de diagnóstico. Todo esto me sale y en esto, cada vez que, no sé, que voy a hablar en público me resfrío, o cada vez que me voy de viaje, llego al lugar del viaje y cuánta gente se enferma el primer día de vacaciones, con 39 de fiebre, cantidad, ¿no? De personas. Bueno, cuando la persona comparte esto, en vez de decir, no quiero que me pase más, bueno, el trabajo es, no, lo primero que tenemos que hacer, vos venís porque acá vos sos el que tiene la info. Entonces, Exacto, te exacto. necesito, o sea, no te desprecio, porque aparte salió de mí y salió de una inconsciencia que le vamos a ir poniendo conciencia en la medida que se atraviesen los ejercicios. Y en el medio de todo, bueno, primero es, bueno, es esto, es ver, es como hacer esa disección de ese campo informativo, es tratarlo con ternura, es hablarle bien, ¿no? Y después es capitalizar todo lo que tiene de bueno para el pasito siguiente, ¿no? Entonces parece que no, pero eh, parte del entrenamiento en cada uno de los libros en sí es una forma de entrenarnos a vivir con mucha más ternura y con mucha más amabilidad de lo que nos solemos tratar y poner como un stop al desprecio propio y también ajeno, ¿no? Exacto, sí, sí. Dos cosas que me parece esenciales que compartiste, que yo comulgo totalmente. Una es eh, validar la experiencia, ¿no? Aprender de la propia, de la experiencia, que también sea que también sea un contenido para, para trabajarlo, por decir, digamos. Ujú. Lo otro que me parece esencial es, yo siempre digo que soy hijo de la disciplina, no sé si suena muy bien, pero suena como Tiene feo. mala fama, tiene Tiene mala más- fama. pero de la disciplina en el sentido de que soy discípulo de algo, en el sentido de que me siento a estudiar y me siento a estudiar y me siento a estudiar y me siento a leer y me siento... Y entonces, o sea, no conozco otra manera. Después uno recibirá información, todo lo que vos quieras, pero lo mismo me pasa con el silencio, que yo me dedico mucho a la práctica de la Claro, meditación. Necesitamos como ese, justamente, como ese salvataje, como ese procedimiento pero con una cierta dedicación, por decir, digamos. total, Me sí, parece genial, porque a partir de ese momento uno se vuelve, ¿cómo diríamos? Como mucho más dúctil y la conciencia se va ampliando y uno va como reconociendo ese lugar y uno va diciendo, ah, no, ya me di cuenta, y uno sale como mucho más rápido que antes. total, total. Y además la biología
en sí sabe mucho de entrenamientos, ¿no? Desde lo colectivo sabe mucho de entrenamientos, porque, bueno, no sé, en nuestras comunidades hay músicos que entrenan para tocar bien su instrumento, hay cantantes, hay ceramistas, hay artistas, hay cirujanos, ¿no? Bueno, hay gente que corre, hay gente, o sea, el campo tiene mucha información de los beneficios de un entrenamiento enfocado. Y empezar como a trasladar esto al campo de la conciencia, por eso yo digo que traigo mucho de la ciencia en ese sentido, ¿no? Porque cuando yo lo escucho en las conferencias a Garnier, y quiero meter ahí otro bocadito con el tema del tiempo, eh, Garnier se pasó muchísimos años antes de que le llegara la pieza final para presentar su teoría del desdoblamiento del espacio-tiempo. Y esa dedicación, ¿no? De ponerse y decir, bueno, evidentemente el alma va a otra velocidad, pero lo tengo que demostrar físico cuántico, tengo que demostrarlo a través de la matemática. Y le llega en sueño la fórmula matemática a su mujer. Y ¿A su qué? mujer le dice, probá con esto. Pero el que se sentó todos los días y el que fue todos los días 8 o 10 horas en el laboratorio, Sí, sí, sí. desde ese lugar creo que resueno con lo que contaste de Brigitte, ¿no? Es como fue Jean-Pierre, ¿no? Y de pronto, bueno, el campo dice, ok, te lo envío para que tengas un poquito más de cómo funciona esta inteligencia. Eso es Exactamente. algo que se recupera. Un paso, mira, me pasa a mí el sábado pasado, yo la verdad que no dejo de aprender, me- no me dejo de sorprender y no dejo de aprender lo que veo porque eh, había un chico que estaba escribiendo, ¿no? Tomaba nota y tomaba nota y tomaba nota. Y yo me preguntaba, ¿qué nota tomará? ¿No? Y de repente fue tan claro, fueron tan claras las constelaciones. Yo hace rato estoy trabajando con constelaciones simultáneas. Suponte, trato de no tener grupos más de 30 personas, así puedo trabajar con todos y entonces vamos como, bueno, mi propósito es que todos trabajen. Ok, Entonces hago una constelación acá, una constelación allá, a veces de dos, casi siempre de dos, o de tres movimientos juntos, ¿no? Entonces, este, pero es como si te dijera un concepto que yo lo vengo como dilucidando hace mucho tiempo, que es la conciencia arcaica, lo vi con total claridad, se me mostró con total claridad, después de muchísimas claro, de exacto. muchísima experiencia. Y entonces el escribiente le digo, por favor, escribí. No sé dónde fue para esa escritura, está buenísima. Y entonces, ¿qué quiero decir? Es esto, ¿no? Esto de dedicarse, de dedicarse, de dedicarse, de entrenarse, de entrenarse, de entrenarse. Y en algún momento pareciera, digamos, que, no sé, cómo llamarle, el campo de información, el campo fuente, Claro, eh, sí. eh, se manifiesta y se manifiesta con claridad. Es como si llegáramos a un límite y decir, ahora, ¿cómo sigo? ¿No? ¿Cuál es el último paso? Bueno, se manifiesta así, creo. Totalmente. Por eso muchas veces cuando hacemos las prácticas, parte de las otras prácticas es, yo me imagino así, viste, cuando uno ya encontró algo, viste, cuando uno hace un panqueque, no sé cuál hábil sos para tirar panqueques al aire, pero ¿no? Y uno tira el panqueque y tenés que estar abajo con la sartén de teflón esperando que caiga, ¿no? Bueno, parte del entrenamiento es no estés en otro lado cuando caiga la información, porque lo que sí observé un montón de veces es que a la persona le había llegado la información, pero Ah, ya su foco estaba puesto en otro lugar y entonces esto que es tan útil desde el cuerpo, ¿no? Como aprender a traerlo al centro para que, bueno, estate cuando el cartero venga a traerte la carta, ¿no? Esto forma parte también de las cosas que aprendemos, ¿no? Dentro de esta investigación del autosalvataje. Hay muchas personas que les llegó la manera de, pero, exacto. pero Sí, no sí, está en el lugar, no está en el exactamente. Claro, lugar. yo creo que a veces hay una confusión desde sostener un rol y versus ocupar el lugar que íbamos a hablar un poco de esto también como, Sí, como tema planteado, de que a veces confundimos un poco nuestro ser con el rol que tenemos
Ujú. y como que nos identificamos con ese rol y a veces corrernos de ahí hace que podamos volver al ser y recibir la información, ¿no? O justo el otro día escuchaba un video que decía, deja descansar tu intuición, ¿no? Como que Claro, enfócate en lo que querés, proponer, estudiar, meditar, pero después como deja que eso se manifieste, que viva, y que te llegue y permitite vos recibirlo, ¿no? Entonces, como que vos podés tener disciplina y todo, pero si estás como creyendo que te tenés que recibir la información o identificado con el rol, a veces el wifi se cierra, ¿no? Entonces, como que a veces total. estás bailando, corriendo, lavando los platos y de golpe bajó porque relajaste y te corriste del rolcito o del terapeuta o Total. del lo que sea, ¿no? Total, Tuti, porque eso es clave, ¿no? Como prepararnos para relacionar la conciencia como un movimiento amable. Eh, yo estoy de acuerdo que cuando a veces uno realiza todos estos trabajos de investigación sobre algo puntual, atraviesa etapas de dolor, algunas son dolores autoinfligidos por la propia mente, otras son dolores del corazón, otros son dolores del alma, ¿no? Son distintos dolores. A veces uno se acuerda de algo y se le cierra la panza de solo acordarse, pero hay un momento donde de tanto alegrarse, de ver realmente que uno logró como en esas pequeñas, en esos pequeños entrenamientos, dar un paso más, esa alegría interna se va poniendo cada vez más evidente, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años yo traje unos españoles que tenían, traían la energía taquiónica, no sé si tú si Ah, te acordás. Sí. Y bueno, nada, estos entiendo. españoles daban un taller basado en los taquiones que se llamaba La alegría de existir. Y yo le decía, bueno, yo era la tuti de ellos, ¿no? Como yo era la organizadora en ese momento. Entonces, les decía, bueno, dame el programa porque lo tengo que vender. La alegría de existir. Pero tirame alguna letra más. No te basta, claro, suficiente. Y ahí me di cuenta que realmente para mí la alegría de existir era un concepto teórico. Yo creo que, ¿no? Que algo maravilloso que me pasó fue cuando yo los veía a ellos trabajar y esa luz que les salía del rostro y esa frescura en el desayuno y no sé qué, yo decía, yo quiero de eso, ¿no? En el segundo libro, en el que voy a presentar en Córdoba, que se llama Quiero vivir éxitos, pero fracasó, yo hablo de la bondad de la envidia, porque viste que la envidia tiene como muy mala prensa, De alguna manera pero para... te despierta, digamos, algo a donde vos querés, que vos estás bien. Exacto. Entonces, acá resignificamos todo, ¿entendés? Todo lo que, viste, así como en su momento los genetistas dijeron, no, no vamos a tirar el ADN basura. Bueno, No, yo no totalmente. tiro nada no tiro nada del campo de observación, porque ahí hay un montón de información noble. Ahí está el deseo real, pero donde yo he decidido hacer un pacto con la frustración. Bueno, lo hice un poquito largo, pero es como, yo no envidié nunca a ellos dos, pero sí fueron inspiradores. Y dije, la alegría de existir es una experiencia también natural y humana. No es Exacto. algo para los grandes místicos e iluminados, es una experiencia posible en la humanidad. Después, estudiando un montón de cosas, como el curso de milagros y demás, entiendo, ¿no?, que este sueño feliz es un sueño viable y todo eso está como de fondo, ¿no? Como yo en varias de las presentaciones me preguntaron cosas con el libro y digo, el libro, aunque no se note, lleva confianza puesto, ¿no? Como tiene la Mucha fuerza. confianza de que esto funciona. Por supuesto. Entonces, Sabes que yo tengo hace muchos años que me siento a meditar en silencio, mm, ¿no?
Y bueno, que después se llamó meditación Zen, al final se canalizó hacia la meditación Zen, y me gusta porque es más allá de algo religioso, digamos, bueno, en fin, es una historia larga. Pero esencialmente, con esto que decía Tuti, con esto que decís vos, es increíble cómo a medida que uno, supongo, digamos, como práctica, cómo uno se va sentando y va como simplemente como centrándose en la Total. respiración y sin forzar, pero a la vez una conciencia abierta, porque meditamos con los ojos abiertos, una cosa rarísima, miramos la pared, yo la coordino, entonces soy el único que mira hacia adelante, bueno, eh, y entonces uno se va como conectando, va pasando como por estadios y va como conectándose como con ese lugar donde nosotros experimentamos que estamos como, ¿cómo te podría decir? No sé cómo explicarlo, pero como si El fuera ser. un principio, una cosa fuera del tiempo, digamos. Claro. Ay, justo eso quería contar. Bueno, fuera del tiempo, que no sabes si es presente, futuro, Exacto. presente, Atemporal. atemporal, fuera del tiempo. Y de repente, a lo mejor, uno vino con una pregunta, porque se está preguntando cosas, esto que voy a decir, Tuti, tengo que recibir la información, tengo que recibir la fórmula, tengo que recibir la idea es salir justamente de los pensamientos, salir, dejar que vayan, que vayan, que vayan, que vayan, e ir cada vez más profundo. Y, y he experimentado que lo que me he ido preguntando después de la meditación, he llegado a mi casa y me han llamado por teléfono. Exacto. Sí, Alberto, te cosa, pero ¿Sí? ¿cómo puede ser? ¿Vos decís, exacto. Sí, cómo ¿Sí? esto? O abrir los ojos y tener en el WhatsApp la respuesta de lo que vos estabas sintiendo. O sea, qué claro, increíble. Como la claro. forma que uno sueña, pero digamos, soltando el control y entregándose también Total. ese camino, ¿no? Como si dijéramos al propio proceso, al entrenamiento, a esa conciencia, y a la vez es como si dijéramos que no podemos controlarla. Total. Sí, Claro. sí. Pero sí podemos maravillarnos de, ¿no? Como desconocer la ingeniería de esta fuerza que pone algo en nuestras manos sin que nosotros sepamos cómo llega, ¿no? Como, digo, ese asombro en algún punto crece, ¿no? Porque pasan las cosas, no sé, necesitas 500 pesos para algo y te encontrás 500 pesos en la calle, o, ¿no? Como esas cosas, desde esas cosas más simples que te asombran, pero por otro lado también te generan esa confianza, ¿no? De estoy sostenida todo el tiempo, Eso. ¿no? Sí, Sí, sí. sí, así es. Sí, pero por eso yo no me dejo de maravillar de repente, digo, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? A mí me pasó el otro día que yo hace 18 años que doy danzas terapéuticas, danzas circulares, un montón de otras danzas, y me habían convocado de la Universidad Provincial de Córdoba ya terminamos, para la Cátedra de la Paz, que hacen la caminata por la paz con actividades que fomentan la paz. Y Ok, entonces había stands, no fue mucha gente, era una actividad gratuita, y había una sala en donde iba a dar una clase de yoga, después una armonización con cuencos y yo cerraba con las danzas circulares. A la clase de yoga había 20 personas, a la armonización con cuencos quedaron 10. Yo dije, listo, acá quedo yo sola con Walter, que lo llevé a que me ayudara. Y viene, justo 5 minutos antes, viene una de la administración y me dice, me pide la directora que por favor termines afuera vos, porque se está yendo la gente. Yo dije, peor, esté sola. Dice, así cerramos todos juntos la actividad. Qué bueno, salgo, había 10 personas. Me presenta la presentadora y empiezo a, ¿viste? A ver quién viene. De golpe empezaron a salir los de los stands, y no sé, éramos 60 personas en una ronda, que no claro. entrábamos, tuve que hacer rondas, círculos concéntricos, y yo cuando estoy guiando danzas o cuando estoy bailando me voy a Narnia, que a veces digo, Tuti, volvé porque estás guiando la actividad, y abro los ojos y vuelvo, ¿no? Pero estoy como... Y entonces en un momento estaba así yo con los ojos cerrados y me baja así muy claro, ¿vas a seguir dudando? Como, ¿todavía vas a dudar? Claro. Fue como esa tranquilidad y esa confianza de lo que decía recién Gaby. Sí, cuando lo soltás y te dejas sostener,
sucede, y sucede hasta de mejores maneras de lo que creíamos, ¿no? Entonces creo que esto de confiar, de ocupar el lugar, de encontrar el modo, porque a algunos les sirve el silencio, la quietud, a otros les sirve la naturaleza, a otros el movimiento, Total, ¿no? claro, exacto, exacto, eso es lo maravilloso, ¿no? Esta, esta multiforma de llegar todos al mismo lugar, incluso como tantos maestros que se iluminaron y cada uno con un método distinto, ¿no? A veces, ¿no? Como unos con Exacto. el retiro, otros con la gente, otros, que eso ya mismo, ¿no? Otros con, parece, aparentemente sufrimiento, parece que ya eso nos habla de que no hay una forma, por eso el centro tiene que estar como bien claro, ¿no? Exactamente, sí, sí. Pero qué interesante, digamos, ¿no? Porque a mí me resuena mucho este pasaje del autosabotaje al autosalvataje, eh, y con un entrenamiento de por medio. Me parece como, diríamos, entrenamos tanto, viste que había una oferta, entonces dije, bueno, no, casi hemos salido de los dogmas de la Iglesia Católica, entramos un montón de dogmas que no se puede hacer prácticamente nada y hay que hacer de todo. Total. No se puede comer esto, no se puede comer lo otro, que es buenísimo, pero viste, bueno, no te alcanza la vida para llegar a tanta cosa, ¿no? Bueno, Total. entonces, pero qué bueno que podamos como entrenar, eh, hacer como un entrenamiento para ese autosalvataje cotidiano, honesto, sincero, dedicado y fructífero. Sí, Que es así. me encanta, te digo que voy a tomar el término, si bien el término de entrenamiento no es universal, pero no lo tenía tanto en cuenta, ¿eh? Mm. Yo Sí, siempre hablo de dedicarse. Me gusta esto de entrenar la conciencia, entrenar. claro, claro, es así. Bueno, por lo menos yo lo vivo así y realmente creo que si bien lo aprendí mucho el curso de milagros, ¿no? Que tiene 366 lecciones y todas las mañanas, a veces uno se levanta y no sé si lo primero que te dice tu ego o tu mente es, ponete a leer una lección, ¿no? Igual sentarse, ¿no? Y estuve mucho tiempo en el sufismo y también estuve mucho tiempo en el taoísmo y en la filosofía advaita, todo en base a eh, entender qué significa la atención, por qué es un bien tan valorado y aprender a redireccionarla hacia lugares donde realmente está todo, ¿no? Así que para mí formó parte, creo que también porque comparto con Tuti mucho alma pisciana, que no tenemos mucho borde, como creo que tomar prestada la estructura de un entrenamiento y además recuperar esto, ¿no? En la filosofía sufi todo el tiempo nos decían atención, intención, dedicación y paciencia. Eran como los cuatro pilares, ¿no? Y la verdad que como esa recopilación de herramientas que son ancestrales, pero que se pueden hacer contemporáneamente tan llevables ahora. Son Bueno, necesarias, digo, ¿no? Me parece muy interesante como recuperar, tal vez con otros términos, pero recuperar, digamos, como el fondo. sí, sí, sí. Bueno, nada, vamos Bueno, a ir cerrando, si les parece a ustedes. sí. Yo me quedaría Vamos a como... dormir. Gaby, A nosotros ver, nos vamos a dormir. contanos cómo es la presentación del libro, Les cuándo es. cuento. Sí, el sábado 25 de octubre hago voz de locutora ahora. Sábado 25 de octubre en Ida Resto Bar de la Gauss, en Villa Belgrano. De 4 a 7 vamos a estar recibiendo a Gaby. Es una experiencia vivencial porque es un workshop en Exacto, donde vamos a laburar, vamos a entrenar. Además, nos va a presentar, ella tiene la colección de libros, va sacando cada 3 meses uno. El primero es el manual de desbloqueo cuántico y ahora trae esto de querer vivir éxitos y experimentar fracasos, que es el número 2. Va a presentar esos dos libros y la entrada incluye el libro
incluye un café, una media luna, así que vamos a vivir una tarde hermosa y obviamente yo ya asumo que vas a estar y te visualizo, Alberto, ahí. Y pueden sacar las entradas en la página de Gaby. Voy a fijarme de nuevo en las fechas. Che, pero el desbloqueo cuántico me parece un título. Está buenísimo, ¿o no? Los que no estamos haciendo tus cursos podemos hacerlo de cero, digamos. Sí, claro, Claro, sí, sí. El libro está justamente como ahí escrito para primera vez y también tiene niveles para aquellas personas que tal vez ya vienen entrenando. Porque el término cuántico es un término que parece que fuera un término de moda, pero es tan ancestral como nuestra misma Sí, naturaleza, ¿no? sí. Como empezar a hacer esta lectura interdimensional de nuestra propia vida, me parece que es algo que tenemos que recuperar. Mira, no lo tengo, así que ya en cualquier momento voy a hacer ese curso porque me parece muy, me atrae. Perfecto. sí, Pues sí, para por mí sería, favor, ya sabes, sos invitado de honor de honor. si ese día nos Voy a hacer podés todo lo acompañar. posible. Voy a hacer todo lo posible. Sí, Gracias, y Alberto. ahí primero quiero mencionar a Niño y Luciana que nos están viendo desde Brasil y estuvieron muy activos ahí, así que un saludito especial. Gracias. Y, y segundo, aparte vienen ahora en octubre a Córdoba, así que probablemente puedan quedarse y asistir a la presentación y workshop. Y segundo, que pueden sacar las entradas en www.gabypiccoli.com.ar, es Gaby, ¿no? Sí, igual después en el posteo, en el Sale copy de todo. este va a salir la información. Sí, Y, sí, sí. y Alberto, me dijeron que estás haciendo el camino de Santiago. Sí, vos sabés que hace rato me vienen convocando a mí y yo reconvoqué, digamos, a otro compañero mío, Ernesto Gendoza, para hacer distintos itinerarios espirituales. Bueno, uno es un retiro que vamos a hacer el 21 de noviembre acá en Altagracia, que es un poco, digamos, justamente abrirnos a lo nuevo, como tratando de dejar estas estructuras que nos siguen fijando en el pasado, fines de noviembre. Y el Camino de Compostela es un camino con propósito. Y Ujú. me convocaron a mí y a Ernesto para acompañar un grupo de gente con el objetivo de no solamente caminar, que es divino, o sea, Sí, solamente es divino, con toda la resonancia que tienen de miles de peregrinos, ya sabemos es impresionante la cantidad de gente que va, la resonancia de años y años y años. claro. Entonces, la idea es hacer un camino con propósito. Entonces, este camino va a ser en mayo, a Ah, fines de muy mayo, bien. la primera semana de junio. Así que, chicas, pueden venir. Vamos, Yendo. empezamos a entrenar. Sí, sí. Pero te Sí. digo una cosa, mira, este año yo me fui a profundizar la meditación a Barcelona y al final le había dicho a un amigo mío, y bueno, él me dice, ¿por qué no hacemos el camino de Compostela? Y yo me resistía porque camino, pero tampoco camino tanto. Sí, dice, ojalá que mi amigo se cambie de dirección, no sé si más otro lado, que se suspenda. Mira, pero que venía de tanta meditación, tantas sentadas en silencio, le decimos nosotros, que te digo, me fortaleció mucho más eso que tener un entrenamiento físico. No digo que Claro no, que sí, ¿no? pero es Eh, que es así, es Fue así. cultivar el presente, el presente, el presente, el presente, el presente. Claro, sacar toda esa maleza de no voy a poder del medio, ¿no? Que es como los primeros yuyos del autosabotaje. Así que bueno, vamos, chicas, vamos. Bueno, y Vamos, en bueno, Divino. mayo hacemos vamos. todo, hacemos todo. Ay, qué felicidad, qué hermoso este vivo, estoy Gracias, Tuti. tan feliz, los honro los dos, los llevo en mi corazón, estoy muy Gracias, Gracias, agradecida. igualmente. Igualmente. Gracias, Alberto, y gracias a todos, ¿eh? gracias, gracias. Bueno, Gracias, Tuti, gracias. Los quiero, gracias a gracias. todos los que estuvieron ahí, esto queda grabado, así que lo pueden ver y muchísimas Perfecto. gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Chau, chau.